Te apuesto a que no sabías ninguna de estas 29 curiosidades de Titanic. Para el icónico momento de Jack y Rose, filmaron a ambos actores en una plataforma giratoria con un montón de fondo verde detrás. Cuando la cámara se alejaba, los personajes eran creados a partir de CGI. ¿Sabías que para el abordaje se creó una réplica real? Así es, pero para el rodaje, solamente crearon la parte visible para ahorrar la mayor cantidad de dinero posible. Durante algunas tomas, podemos notar partes sin terminar de dicha nave. Lo que generó un problema a la producción es que el Titanic, durante el año 1912, se encontraba anclado al muelle, pero apuntando para el lado opuesto, en el que lo habían colocado en la cinta. Tuvieron que invertir la imagen para conseguir el efecto correcto, debido a que tuvieron que construir la réplica del barco de manera invertida a la versión de la vida real. Todos los textos de los negocios, las palabras en la ropa de la gente, e incluido el boleto del mismo protagonista, tuvieron que ser invertidos para conseguir el efecto adecuado posteriormente para la cinta. Un trabajo bastante agotador. Durante una de las escenas, podemos ver a Rose vistiendo una prenda blanca y negra, tal como un prisionero. Claramente, esto haría referencia a las emociones que sentía aquel personaje en ese momento y a su gran sensación de aprisionamiento a la relación actual que tenía. A medida que el personaje de Rose comienza a presentarse y a hacer cosas junto a Jack, podemos ver cómo su ropa disminuye y se vuelve más ligera, a diferencia del inicio de la cinta, para representar su sensación de libertad y de felicidad que no conseguía tener con la pareja que su madre quería que se casara con ella. En el momento en el que vemos la mano de Jack dibujar a su enamorada, algo curioso que sucede es que esa pieza artística fue creada por el mismísimo James Cameron, director de la cinta, que posteriormente invirtió la toma para simular ser hecha por Jack debido a que DiCaprio es diestro y él zurdo. Cuando Jack y Rose tienen su especial encuentro en las escaleras principales del barco, sucede algo curioso, y es que si prestas atención al reloj que se encuentra incrustado en la pared justo detrás de Jack, podrás notar que este marca exactamente las 2:20 de la madrugada. Se trata de nada más y nada menos que el momento exacto en el que sucedió el hundimiento del Titanic. Hablando de lo minuciosos que fueron por parte de la producción y dirección, podemos destacar que el impacto del Titanic con el iceberg de la ficción fue cronometrado exactamente a 37 segundos, lo que se estimó que fue la duración real del impacto entre el Titanic y el verdadero iceberg. En el inicio de la cinta, podemos observar una versión anciana de Rose observando el descubrimiento de su dibujo entre los restos del Titanic. Posteriormente, visita el barco acompañada de su pequeña mascota, un perro. Lo curioso es que aquella raza perruna llamada Pomerania es en realidad una superviviente del naufragio del barco. Los animalitos eran lo suficientemente pequeños para meterse en los botes de rescate. Las fotos que vemos que tiene la anciana Rose reflejan los planes que hubiera hecho con Jack. Entre estos, subirse a una montaña rusa y cabalgar como un verdadero vaquero. A subir a la montaña rusa hasta montaremos a caballo por toda la playa, tú y yo juntos. Pero estas no fueron las únicas promesas a futuro, sino también beber cerveza barata y escupir como un hombre. Y a escupir como hombre. A pesar de que el personaje de Jack es un personaje enteramente ficticio, creado para la cinta, el director descubrió tiempo después que sí existió un hombre llamado Jack Dawson a bordo del Titanic y que de igual manera no sobrevivió al hundimiento. Pero en realidad todo había sido una confusión y su nombre real era José. La abreviatura de la letra J confundió al director. La mayoría de los planos seleccionados para capturar sobre el barco y diferentes escenarios fueron específicamente elegidos de diferentes fotografías históricas del suceso del navío previo y posteriormente a su hundimiento. Una de las escenas más emotivas de la cinta es aquella en la que podemos presenciar a dos ancianos recostados en su cama al momento del hundimiento. La aparición de estos dos personajes se trató de un homenaje a los dueños de la cadena de almacenes Macy's que decidieron fallecer juntos. A la mujer se le había ofrecido un lugar en uno de los botes salvavidas, pero ella tomó la decisión de quedarse a bordo y pasar los últimos momentos de vida junto a su esposo, Isidore Straus. El mismo director, James Cameron, tuvo diferentes apariciones a lo largo de la película. Incluso su voz se puede apreciar durante una de las escenas de la cinta, cuando alguien grita una orden para los trabajadores del barco. ¡A toda máquina!
En total, son 12 las veces que el director decidió tener una aparición en su propia película. ¿Sabías que la conmovedora historia de la orquesta, que tocó incluso cuando sus pies se sumergían en las gélidas aguas del océano, fue narrada por supervivientes del Titanic? Esto quiere decir que fue real, y que aquellos músicos que honraron a la tripulación y a su barco, decidieron perder la vida haciendo lo que más les gustaba hacer. Si recuerdas bien una de las escenas del hundimiento del barco, sabrás que en él observamos a una madre contando una historia a sus 2 hijos en la cama. La historia que la madre le estaba contando a sus 2 pequeños forma parte de la mitología irlandesa y cuenta sobre la tierra de la eterna juventud, a la que solo es posible ingresar mediante un sumergimiento en el agua. En la tierra de Tirnanoch, la tierra de la juventud y la belleza eternas. Luego del trágico naufragio del Titanic, podemos ver que la protagonista, Rose, se topa con un trozo de puerta que se había partido del barco que estaba flotando cerca de ella, y consigue subirse encima para escapar de la humedad y el frío del agua. Lo que es curioso es que cuando vemos a Jack querer subirse junto a Rose en aquel pedazo de madera, él es incapaz. Alrededor del internet se han comprobado que existieron varias maneras y formas en las que Rose podría haber dejado espacio. De hecho, los cazadores de mitos confirmaron que podrían haberse salvado los dos, pero James Cameron dijo en una entrevista: "El guión dice que Jack muere, por ende, debe morir". La sala de máquinas es el resultado de una combinación de rodaje con fondo verde, bastante producción por ordenador y miniaturas. Cuando conoce a Rose, Jack le cuenta una historia para que no se lance del barco. Él contó algo sobre pescar en un lago, pero lo curioso es que la historia no tiene sentido, ya que ese mismo lago fue creado 5 años después del naufragio del Titanic. Fuimos a pescar en hielo al lago Wissota. El presupuesto de Titanic era de 125 millones y finalizó costando 200 millones. El temor del fracaso de la obra por parte del director era tal que pensaba que sería el final de su carrera. Posteriormente, Titanic ganó 11 Oscars y mantuvo su lugar como la película más taquillera de la historia durante mucho tiempo. El director comentó que la película no le trajo ningún beneficio económico. Según los testimonios, en uno de los botes salvavidas, Harold Lowe se había topado con un hombre que se había disfrazado de mujer para colarse en él y salvarse. Harold automáticamente echó y detuvo a quienes insistían en escapar en los botes de maneras ingeniosas. Según personas que trabajaron junto a Cameron, su nivel de exigencia llegaba a tal punto que se lo había empezado a conocer como el hombre más aterrador de Hollywood. Se corrían rumores de que gritaba con un megáfono gigante. Además, la actriz encargada de interpretar a Rose comentó que nunca más trabajaría junto a él. Debido al aumento del presupuesto de la cinta, Fox buscó a otro estudio que ayudara económicamente. Paramount intervino con $65 millones. Las escenas ambientadas en 1912, puestas una detrás de otra, tienen la misma duración que el tiempo que tardó en suceder el trágico hundimiento del barco. Cameron no quería una canción para la película, pero James Horner y un letrista la compusieron y se la mostraron a Celine Dion, y el resto es historia pura. Una de las frases que dice la anciana Rose Existe ahora, solo en mi memoria. es la misma frase que se dice en el final de Mad Max 2. Now, only in my memories. El efecto de la respiración fría fue reutilizado posteriormente en la cinta del Club de la Pelea. Para aquel momento, Cameron quería dar luz verde a Avatar, pero la tecnología no se lo permitía, por lo que el director se sumergió hasta los restos del Titanic, se inspiró y creó la famosa cinta que todos conocemos.